Buenas tardes, les da la bienvenida a su servidora Lucero Calderón Hernández a una emisión más de su programa Construyendo Ciudadanía con Integridad, en el que abordaremos diversos temas dirigidos a que todas las personas conozcan la importancia de involucrarse en las decisiones públicas, fomentar la participación ciudadana y, sobre todo, el valor de la integridad en toda la población. El día de hoy nuestro programa se titula Construcción de Ciudadanía con base en derechos humanos. ¿Qué es y para qué se busca? Para el cual tenemos grandes invitadas e invitados. Contamos con la presencia de Jafia Pacheco Valtierra, quien es vicecoordinadora nacional del Comité Técnico y de Estudios de Integridad y Anticorrupción de World Compliance Association, Capítulo México, con el doctor Rodrigo Santiago Juárez, quien es director del Centro de Educación para los Derechos Humanos de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, y Emiliano Montes de Oca, quien es investigador anticorrupción de Etos e Innovación en Políticas Públicas. Antes que todo, me gustaría que nos dieran un saludo de bienvenida. Adelante, si gustas comenzar, Jafia. Muchísimas gracias, maestra Lucero Calderón. Es un placer estar con ustedes en esta transmisión y así como aquellos que posteriormente nos han de ver. También saludo muy cordialmente a mi estimado Emiliano Montes de Oca, maestro de Etos, Innovación Políticas Públicas, y al doctor Rodrigo Santiago Juárez, que también qué privilegio estar con uno de los quienes ha sido una guía en mi vida profesional. Y Lucero, gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Jafia. Y adelante, por favor, Rodrigo Santiago. Muchas gracias, Lucero. Pues igualmente te agradezco mucho la invitación para estar el día de hoy en este programa y qué bueno compartir esta sesión del programa con Jafia, con Emiliano, que estoy seguro que va a ser muy provechosa. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Adelante, Emiliano, por favor. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, Lucero Calderón. Me da mucho gusto estar por acá con todas y todos ustedes, con el público presente y también con Jafia, con Rodrigo. También creo que será una conversación sumamente fructífera para toda la ciudadanía. Gracias. Muchísimas gracias, Emiliano. Pues todos sabemos que la ciudadanía pues implica ser miembro pues de un Estado-nación, pues que está dotado de derechos, en donde pues somos capaces de interferir pues en la producción de estos derechos, y pues esto también va a provocar que la ciudadanía pues se expanda, se afirme en la sociedad, ¿no? Y pues a medida que los individuos vamos adquiriendo derechos y pues también esto pues va ampliando nuestra participación en la propia creación de los derechos, ¿no? Los derechos humanos, pues sabemos que son las facultades, prerrogativas y libertades que las personas poseemos por el simple hecho de existir, ¿no? Y sin los cuales, pues no podríamos vivir como individuos. Y pues construir ciudadanía, pues realmente esto se busca pues a través del empoderamiento justamente de los derechos y la construcción pues del reconocimiento que nos va a ayudar a fomentar esta participación ciudadana y que también a su vez nos va a ayudar pues a impulsar la lucha por la garantía pues de todos los derechos humanos que nosotros tenemos, ¿no? Entonces justamente lo que queremos abordar hoy es esa parte, ¿no? El ver cómo es que podemos llevar a cabo esa construcción de ciudadanía a través de los derechos humanos, ¿no? O sea, cómo es algo que tiene que ir a la par, cómo es algo que tiene que acompañarse para todo esto. Y pues al final, ¿para qué es? O sea, ¿para qué buscamos? Ustedes lo saben, el título de nuestro programa es Construyendo Ciudadanía, ¿no? ¿Y para qué buscamos esta construcción? ¿Y qué relación hay con los derechos humanos? Y justamente por eso tenemos aquí a estos expertos y experta que justamente nos van a ayudar a esto. Entonces, me gustaría, Rodrigo, si nos pudieras ayudar iniciando platicándonos un poco acerca de este tema, por favor. Sí, muchas gracias, Lucero. Bueno, primero hay que distinguir, digamos, en términos legales, la ciudadanía como tal, que significa que una persona, una mujer, un hombre, alcanza la mayoría de edad y por lo tanto ya se considera como una ciudadana, un ciudadano, es decir, con legítimos derechos, ya siendo mayor de edad, puede, en el caso de México y de muchos países, a partir de esta edad,
tiene el derecho a votar, ¿no? Que es el principal. Ahora, con independencia del término puramente jurídico, podemos hablar de qué significa la ciudadanía, qué significa ser ciudadanas o ser ciudadanos en un país como México y en general en las democracias contemporáneas. A partir de ahí, yo diría que ser ciudadano, construir ciudadanía, significa muchas cosas. Es decir, hay distintas corrientes filosóficas. Existe el liberalismo, el comunitarismo, el multiculturalismo y el republicanismo, pero una de ellas, que es la que se defiende en todas las democracias contemporáneas, es la del liberalismo, que se basa en que las personas tienen derechos humanos. ¿Qué significa esto de que tenemos derechos humanos? Bueno, de que el Estado está obligado a no solamente defender nuestros derechos, sino a no entorpecerlos. Es decir, significa que el Estado tiene obligaciones de no hacer frente a los derechos humanos de los que gozamos todos y todas las personas. Esas son obligaciones a cargo del Estado, pero también existen obligaciones nuestras como personas. Significa que nosotros tenemos que involucrarnos, tenemos que interesarnos en los asuntos públicos y tenemos que no solamente ejercer nuestro derecho al voto cada 3 o cada 6 años, sino que debemos interesarnos en los asuntos públicos a partir de la participación, digamos, decidida en cuestiones, por ejemplo, que interesan, por ejemplo, una manifestación. Pondré el caso de las mujeres, ¿no? Violencia de género contra las mujeres. Las mujeres han tenido una participación muy decidida y en ese sentido han construido ciudadanía a partir de exigir al Estado que cambien las condiciones de seguridad hacia las mujeres. Pongo ese como un primer ejemplo de lo que puede considerarse como construir ciudadanía, es decir, agruparse, reunirse, exigir cosas al Estado para que cambien las cosas. Esa es una de las maneras en que yo considero que podemos construir ciudadanía y lo dejaría hasta aquí. Muchísimas gracias, Rodrigo. Y pues realmente muchas gracias por ahora sí que estos términos que nos dan la claridad de a qué nos referimos, ¿no? Y bueno, me gustaría, Emiliano, adelante, si nos puedes ayudar con tu participación. Claro que sí, Lucero. Bueno, pues un poco pues complementando lo que ya ha hablado Rodrigo en su presentación, que nos habla un poquito de la evolución del concepto de ciudadanía, mete algunos conceptos como la democracia, ¿no? Y justamente yo creo que podríamos ahondar un poquito en esta parte, en el término de la democracia. El término democracia, que creo que todas y todos aprendemos en la escuela, es de las primeras nociones de política o de valores que estudiamos en la primaria. Atendemos a este término de democracia, que es el término clásico que se utilizaba desde la Grecia antigua, con Aristóteles, en donde pues el pueblo, demos, o sea, el pueblo vota o elige a sus representantes, ¿no? Democracia, que quiere decir demos pueblo y kratos gobierno, el gobierno del pueblo, viene justamente de esa idea de que somos todas y todos los que elegimos a nuestros representantes. Y un poco en la evolución de este concepto, que obviamente pasa, al igual que el de ciudadanía, por la época del liberalismo, del contractualismo, que ya Rodrigo nos comentó, también el término de democracia evoluciona a un concepto de democracia participativa, ¿sí? En donde ya no solamente es votar en las elecciones y votar por las personas que nos representan, sino es tener una vida activa, una vida política activa en las decisiones de un país y participar precisamente en las decisiones políticas del mismo. Nuestra Constitución marca precisamente que somos los ciudadanos, las ciudadanas, sujetos de derechos y de obligaciones. Y como tal podemos tomar decisiones que van más allá de únicamente votar cada 6 años o cada 3 años por nuestros representantes. Las leyes, las constituciones locales incluso han ido acuñando unas definiciones más acabadas de participación ciudadana, de esta democracia participativa,
que ya nos permite también participar en decisiones como los plebiscitos, como los referéndum, incluso hacer iniciativas de leyes, ¿no? Con algunas características, y así ser parte activa en la vida política de un país. Estos conceptos, este concepto de democracia participativa es lo que más recientemente se ha ido acuñando, que más se ha ido utilizando, pero yo quisiera hablarles de un concepto que va todavía más allá, que es el de democracia deliberativa, ¿sí? Que es el doctor Roberto Gargarella, quien ha hecho estudios, ensayos sobre este concepto, y ya no solamente es participar, sino que ya tiene que ver con una cuestión de deliberar. Y cuando hablamos de deliberación, va en dos sentidos. No solamente es el gobierno preguntándonos a nosotros, los ciudadanos, qué opinión tienes sobre esto o por qué votas sobre este aspecto, sino que ya también la ciudadanía puede tener una injerencia de hacer propuestas. Tiene todavía una capacidad todavía mayor de incidencia haciendo propuestas y el gobierno escuchando a la ciudadanía, y entonces se empieza a dar una dialéctica o una conversación entre el gobierno y el ciudadano. Ya no solamente es poner a consideración del ciudadano de manera tal vez unilateral ciertas decisiones, sino que el ciudadano también puede participar activamente, proponer, hacer recomendaciones, y en fin, es como un concepto todavía más acabado. Y yo creo, y por aquí dejaría esta primera intervención, que a eso tenemos que aspirar cuando hablamos ahora de ciudadano o de ciudadana o de ciudadanía, a poder ejercer una democracia deliberativa en donde podamos todas y todos tener una participación activa, constante en las decisiones de nuestro país. Lo dejaría por aquí. Muchas gracias, Lucero. Muchísimas gracias, Emiliano. Y pues ya lo mencionaba, ¿no? Creo que la parte de la construcción de ciudadanía va muy ligada a la parte, pues, de la democracia, ¿no? O sea, creo que siempre cuando hablamos de ciudadanía, con lo primero que lo ligamos es con esa parte de nuestra participación, pues en la vida política, ¿no? Que es la parte de votar, de contribuir a la democracia y todo, ¿no? Entonces, es la parte que como ciudadanos tenemos a veces un poco más clara, ¿no? Pero pues también ya lo mencionábamos, también va más allá, ¿verdad? Entonces, también, bueno, es importante tener claro pues todo este panorama sobre lo que es. Adelante, Jafia, por favor. Muchísimas gracias, Lucero. Y escuchando la intervención del doctor Rodrigo y del maestro Emiliano Montes, definitivamente el hacer alusión a lo que es un ciudadano, estamos hablando de la persona misma y de la conducta que toma el ser humano en aquello que conocemos como sociedad. ¿Qué conducta toma el ser humano en la sociedad? Un ciudadano, sabemos que de su etimología es la comunidad, es decir, en dónde pertenece esta persona, pero que además observa ciertas acciones y también hay omisiones, eso es una conducta del ser humano. De tal manera que podemos decir entonces que es la persona que adopta esa conducta dentro de la sociedad a la que pertenece. Como segundo aspecto, me gustaría abordar uno de los preceptos legales que enunciaba el doctor Rodrigo respecto al artículo 34 de la Constitución Política en cuanto a la manera estricta de concebir al ciudadano, no solamente aquel que cumple la mayoría de edad o lo que son los 18 años de edad, sino que la segunda parte es el modo honesto de vivir. Y el modo honesto de vivir se complica, pero afortunadamente a través de una jurisprudencia 18-2001 de lo que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dice que es esa conducta que se apega, tiene dos elementos, el elemento objetivo y el elemento subjetivo. El elemento objetivo tiene que ver la conducta, tiene que ver los hechos, los actos en los cuales interviene la persona, y la segunda, que esos hechos, que esos actos se ajustan a los valores legales, ojo, a los valores legales que ya aprendíamos hace 8 días acerca de que tú, Lucero, nos compartías de lo que es un valor, a diferencia de lo que es un principio, pero ese valor decía, ese valor legal y aparte valor moral. Es decir, no solamente aquellos valores que enriquecen al ser humano que por ministerio de ley se tienen que atender, sino también aquello que nos dicta lo moral, es decir, el objeto de la ética que tiene lo que son los seres humanos para construir ese modo de ser y modo de intervenir y ese modo de actuar. Y como tercer aspecto,
quiero abordar acerca de la construcción y de una manera muy sencilla quisiera poder hablar de aquello que los judíos llamaban acerca de lo que es la construcción. Ellos en su lengua original decían que era baná, y esto significaba que como un niño, como un menor, podía ser instruido de tal manera que era impulsado a actuar conforme a la piedad, a la honestidad, a su integridad del sujeto, desde que eran pequeñitos. Y después habla acerca de oikodomeo, y en el griego oikodomeo, que ya fue después de Cristo, hablaban acerca de construir, pero ya se referían a edificar, a tener, pero con bases sólidas. Entonces, si nos vamos a estos conceptos que hemos armado y que hemos dado la definición, entonces el sujeto que pertenece a una comunidad debe de intervenir en hechos y actos conforme a los valores legales y valores morales, pero ahora la pregunta es, ¿en dónde intervengo? Si, por ejemplo, los judíos dicen que la construcción era desde los pequeñitos, como Baná o como el Codomeo, que ya era edificar con bases sólidas. ¿Quién nos da esas bases sólidas? ¿Cómo tenemos esas bases sólidas? ¿Quiénes son las que definen esas bases sólidas? Y pues dentro del concepto de Estado, esas bases sólidas, que son los valores legales y morales, que son edificados por la propia comunidad, de catalogar lo que es bueno y lo que es malo, y sabemos que esos son estudios y es la ciencia a través que emana de lo que es el ethos, que es y por otro lado, la ética, perdón, y por otro lado que tenemos ya los enunciados jurídicos que nos dicen para poder vivir en armonía y que nos dicen cómo construir en espacios institucionalizados, pero culmino con este aspecto de la CEPAL que dice, ok, pertenecemos a la comunidad, sí, pero ¿cómo vamos a intervenir? Y entonces tenemos 4 aspectos. Tú puedes ser un sujeto que interviene solamente de manera informativa, solamente nos dicen y conocemos cómo trabaja el Estado, quienes detentan el poder. La segunda, aparte de ser informativa, es en consultiva. Bueno, vamos a consultarte. Oye, ¿qué opinas acerca de este proceso? No, pues estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Consultas ciudadanas, ¿no? Lo tercero, es el aspecto decisorio de la que nos hablaba Emiliano, el maestro Emiliano, es decir, ese aspecto de democracia deliberativa en el cual los ciudadanos intervenimos, pero ya en la toma de decisiones. Y CEPAL se pone ahí a meditar, bueno, CEPAL no, ¿verdad? Quienes componen CEPAL, y dice, bueno, y en cuarto nivel, ¿qué hacemos con un cuarto nivel? Y entonces ellos, a través de su publicación, dicen, no, ¿sabes qué? Es un nivel de cogestión y empoderamiento, en el que ya no solamente se ponen a decidir, sino que también intervienen en la comunidad en la que pertenecen a co-crear. Es decir, ya se sientan conmigo a decir qué instrumentos, ¿cómo van a participar? ¿Qué resultados vamos a tener de esa participación? Porque presuponemos que estamos buscando el bien de todos, ¿no? Entonces, cuando nos sentamos a participar, empezamos a construir herramientas políticas, participamos en los parlamentos abiertos, en justicia abierta, cuando nos lo permitan, también a través del Ejecutivo, por ejemplo, en aquellas consultas que maneja la Ley de Participación Ciudadana, que son espacios institucionalizados y que hay normas específicas para participar. Pero todo esto, hay el centro que alguien obedece toda esta participación, que somos las personas. Y las personas resulta que somos titulares de derechos humanos, de derechos reconocidos en las normas jurídicas, tanto nacionales como internacionales, y llamados esos derechos fundamentales, que en su oportunidad ahondaremos. Pero no solamente está la obligación del Estado de reconocerlos, de garantizarlos, de promoverlos, de respetarlos, como maneja el artículo 1 constitucional, sino que también está la fase de nosotros como gobernados que participamos porque ejercemos derechos, como lo mencionaba el doctor Rodrigo y el maestro Emiliano, pero aparte es que estamos conscientes que también somos respetuosos de los derechos y libertades de otros. Y la base para que todo actúe obedeciendo a nuestra dignidad, porque para eso se construyen las leyes, ¿no? Para resguardar nuestra dignidad, porque es lo que merecemos, es la calidad de la respuesta a nuestra propia humanidad, a lo que necesitamos en el tiempo histórico en el que nos encontramos. Y es aquí cómo dejar esta intervención, cómo es la ciudadanía que pertenece a la comunidad, cómo construye y que somos personas que detentadoras de derechos y que están reconocidos en ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales. Muchísimas gracias, Jafia. Y algo bien importante, nos hablabas ahorita, pues justamente que como ciudadanos tenemos derechos, ¿no? El problema creo que es cuando nosotros no reconocemos que también tenemos obligaciones, ¿no? Y ciertos derechos también se convierten
en obligación, ¿no? Tenemos el derecho a participar, a intervenir, a involucrarnos en la vida pública, pero no solo es un derecho, sino que también es una obligación, ¿no? Y creo que por ahí les decía desde el inicio, ¿no? La idea del programa, pues es esa parte, ¿no? Como crear esa conciencia de que ser ciudadano no es solamente cumplir los 18 años y vas a votar, ¿no? Porque aparte ni eso hacemos, ¿no? O sea, cuánto abstencionismo hay, ¿no? Pero bueno, muchos pensamos que ya con eso ya estamos cumpliendo nuestro papel y realmente no, implica mucho más. Ya ahorita nos decías claramente, ¿no? O sea, va desde la parte donde vemos, donde nos consultan y damos una opinión, pero va mucho más allá, ¿no? Donde realmente intervenimos y realmente nos involucramos en lo que es, ¿no? Entonces, es bien importante tener clara esa parte, ¿no? Tenemos derechos, también tenemos obligaciones y como ciudadanos, pues tenemos que asumirlas, ¿no? Adelante, doctor Rodrigo, por favor. Muchas gracias, Lucero. Sí, yo quiero retomar algunos temas que ya comentaba hace un momento Jafia, que tiene que ver con algunos de los procesos en los que se ha fomentado la participación pública de la ciudadanía. Ella comentaba el Parlamento abierto y la justicia abierta. Yo quiero retomar estos dos temas y después mencionar un tercero. Por lo que hace al Parlamento abierto, lo cierto es que desde hace algún tiempo la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores a nivel federal han establecido procesos para escuchar a las personas y a las organizaciones de la sociedad civil que quieren opinar sobre algún determinado tema. Yo recuerdo, por ejemplo, la ley de publicidad oficial que se discutió hace 4 o 5 años. El Senado llamó a las organizaciones de la sociedad civil, llamó a la CNDH, que en ese momento tenía un interés particular en el tema de libertad de expresión, y la idea de estos parlamentos abiertos precisamente es escuchar a aquellas personas que quieren que su voz sea escuchada y que sus opiniones sean incluidas en los proyectos de ley. Finalmente, en la ley de publicidad oficial, por lo que respecta al Senado, muchas de estas opiniones no fueron incluidas y por lo tanto la ley fue criticada, ¿no? El tema sobre publicidad oficial tiene que ver con algunos aspectos de los gobiernos donde cuidan, digamos, a quién le van a asignar la publicidad del gobierno y se cuida mucho que sean revistas, lamentablemente, que sean o que beneficien al gobierno en turno. Pero bueno, ese es un tema aparte. El segundo tema que quiero abordar es el de justicia abierta, que también comentó Jafia. Tenemos ya algunas experiencias, sobre todo en la Suprema Corte de Justicia, donde a partir de decisiones de temas que tiene que resolver, llama precisamente a la ciudadanía a participar a través de escucharlos en el Pleno de la Suprema Corte o bien a partir de la presentación de escritos, así se llaman, amicus curiae, que significa amigos de la Corte. A partir de estos escritos de los amigos de la Corte, tanto la Suprema Corte de Justicia en el caso de México como la Corte Interamericana de Derechos Humanos a nivel regional reciben documentos de organizaciones de la sociedad civil, de universidades. Por ejemplo, nosotros aquí en la academia presentamos un amicus curiae hace algún tiempo a la Corte Interamericana relacionado precisamente con un caso que se iba a discutir. Entonces, la Suprema Corte hace unos años hizo un proceso de justicia abierta cuando discutió el tema de la ley para la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México. Y ahí, en ese pleno, escucharon a organizaciones, escucharon a defensoras y defensores de derechos humanos y recibieron escritos. Eso es una buena práctica que significa que la ciudadanía participa a partir de documentos o una aportación de carácter oral, digamos, donde la Corte se hace de esos documentos, de esas aportaciones y puede, en su momento, modificar o tener mayores argumentos para decidir, tomar una decisión, digamos, en lo que tenga que analizar. Entonces, la Suprema Corte en México, la Corte Interamericana a nivel regional, y en el caso de Coahuila, lo cierto es que la Constitución establece un proceso de justicia abierta y el propio Tribunal Superior de Justicia de Coahuila ha establecido también que en aquellos casos donde la ciudadanía quiera
aportar datos que puedan ser de utilidad antes de emitir una resolución, puede hacerlo. Entonces, esos son ejemplos de parlamento abierto y de justicia abierta. Pero quiero mencionar un tema que el día de ayer, aquí en la Academia Interamericana de Derechos Humanos, primero, la universidad le otorgó el título de doctorado honoris causa a una profesora, la profesora Tania Groppi, una profesora italiana, y ese mismo día en la tarde la academia le dio un reconocimiento como de profesora ad vitam. Y en su discurso, digamos, de apertura, al momento de entregarle este reconocimiento a la profesora Tania Groppi, ella es una experta en derecho comparado y en derecho electoral. Y ella mencionaba en su exposición que ha participado durante muchos años en la Comisión de Venecia. La Comisión de Venecia es básicamente un organismo que analiza cómo se están dando los avances democráticos en el mundo. Y ella mencionaba algo muy interesante, porque dice que en los años 90, muchos de los países europeos y latinoamericanos que acudían a la Comisión de Venecia era, digamos, bajo una idea de pasar de estados pues totalitarios o que venían de una dictadura y que se transformaron en democracia. Entonces era pues toda una serie de actos de mucho ánimo de los países, de los gobiernos, para ver de qué manera podían implementar medidas en sus constituciones o en sus instituciones para transitar de mejor forma a la democracia. Pero en la última parte de su intervención de ayer, la profesora Tania Groppi dijo que en los últimos años, en los últimos 10 años, la Comisión de Venecia no se ha enfrentado o no ha conocido de casos de transformación democrática, sino al revés. Ella lo que dice es que en los últimos años han sido testigos, y creo que nosotros también hemos sido testigos, de una regresión democrática, de una regresión, no de una transformación hacia adelante de la democracia, sino que en muchos casos la democracia está dando pasos para atrás. Ella decía, por ejemplo, que en muchos países de Europa, como Hungría, como Polonia, están teniendo regresiones democráticas. Ahora, por último, yo mencionaré que en el caso de Latinoamérica hay una encuesta que se publica año con año que se llama Latinobarómetro. Latinobarómetro mide, entre otras cosas, la confianza de la ciudadanía en la democracia. Y lamentablemente lo que ha reflejado Latinobarómetro en los últimos años es que la gente ya no cree, en Latinoamérica hablo en general, que la democracia sea el mejor régimen de gobierno. Y hay una pregunta que siempre hacen, que es, ¿usted preferiría un régimen de gobierno no democrático, pero que le garantice cierta seguridad y ciertas condiciones económicas? Y mucha gente contesta que sí. México, digamos, se mantiene todavía con un porcentaje decoroso, pero hay muchos países donde la gente prefiere vivir en regímenes no democráticos siempre que se les garantice cierto ingreso económico y cierta seguridad, ¿no? Eso significa que, como lo comentaba la profesora Groppi ayer, o como lo refleja estas encuestas del Latinobarómetro, que sí existen regresiones democráticas en todo el mundo. Y en el caso de Latinoamérica, pues es muy claro. Es decir, que las mismas instituciones o los mismos gobiernos que llegan por la democracia pueden tener incluso ciertos actos de autoridad que los conviertan en regímenes no totalmente democráticos, y que la misma gente pueda preferir vivir en un estado que no sea totalmente democrático, pero que les garantice ciertas cosas. Es una de las cosas que debemos reflexionar, porque vulnera precisamente la ciudadanía, es decir, el tema sobre el que estamos hablando el día de hoy. Y hasta aquí lo dejaría. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Y creo que lo que mencionas es muy importante, porque creo que mucho de esto, y ya lo decías, tiene que ver con esa, pues la misma desconfianza que tenemos muchas veces por la democracia, ¿no? O sea, no por la democracia en sí, sino más bien por quienes mueven y quienes articulan y quienes llevan a cabo toda esa parte, ¿no? O sea, muchas veces, y creo que también va muy de la mano de por qué la gente no va y vota, ¿no? Porque dicen, ¿para qué voto? ¿No? Si va a quedar quien quieran, va a ser lo que sea. Entonces, creo que mucho va por esta parte. Esa desconfianza es la que luego nos lleva a decir,
Ay, no, pues ya mejor que sea el régimen que sea, pero pues ya que a mí me aseguren eso, ¿no? Pero ahí perdemos de vista la importancia nuevamente de nuestra participación, ¿no? O sea, porque entonces a lo mejor no lo pintan bien bonito, ¿no? Y pensamos en esa utopía de decir, es que si lo hacemos, si es otro régimen que no sea la democracia, a lo mejor voy a tener esa seguridad, voy a estar mejor económicamente y todo. Pero realmente sabemos que también cuando el poder se concentra en unos cuantos, pues va mucho más allá, ¿no? Y entonces, a lo mejor al principio empieza así, pero va a terminar mal el asunto, ¿verdad? Y nosotros, sobre todo, estamos perdiendo esa oportunidad de dar nuestra voz, ¿no? De qué queremos, qué necesitamos, participar y obviamente, ¿no? De nosotros elegir a quienes queremos que sean parte de nuestro gobierno, ¿no? Algo tan importante y tan elemental que hoy muchos no ejercen por esa desconfianza, pero que se vuelve un círculo vicioso, ¿verdad? Porque si yo no digo y no opino y no voy y digo quién quiero que sea mi gobernante, pues entonces también, pues eso empieza a caer y bueno, se vuelve un caos total, ¿no? Entonces, creo que ahí es algo bien importante, que como ciudadanos tenemos que recobrar la confianza en nosotros, en las decisiones que podemos tomar para entonces poder aspirar a tener una real democracia y pues obviamente un país mucho mejor, ¿no? Pero bueno, adelante Emiliano, por favor. Sí, muchas gracias. Pues me gusta mucho cómo se van entrelazando los diferentes conceptos, ¿no? Cómo vamos entendiendo, partiendo del concepto de ciudadanía, cómo ya tocamos el tema de la democracia, y me gusta cómo va surgiendo naturalmente el tema de la participación ciudadana, ¿no? Que era con lo que cerraba ahorita el maestro Rodrigo. Yo quería ahí compartir algunas experiencias, ¿no? Por ejemplo, de lo que mencionaba del Parlamento abierto, que es interesante cómo este concepto se viene acuñando ya desde hace pues siglos, ¿no? Es un concepto que, por ejemplo, Jeremías Bentham lo tocaba en una obra que se llama Tácticas de Derecho Parlamentario o Tácticas Parlamentarias, que es de 1816, y desde ese entonces él ya hablaba de cómo un parlamento, aquí lo que conocemos como una cámara de diputados o de senadores, tenía y utilizaba esta frase que allegarse de las luces del público, es decir, que el conocimiento no iba a necesariamente emanar de los mismos parlamentarios, de los mismos diputados, ¿no? De los legisladores, porque no hay una persona que tenga todo el conocimiento y tampoco el número de representantes que esté ahí va a tener todo el conocimiento, va a tener que voltear a ver a la ciudadanía, precisamente a las organizaciones, a las academias, ¿no? Para poder discutir o debatir o profundizar sobre temas muy específicos, ¿no? Y él lo planteaba desde ese entonces, y es un término que ahora recientemente se ha acuñado como gobierno abierto, parlamento abierto, pero estamos retomando ideas que desde ese entonces ya se veían, ¿no? Que eran parte de esta participación ciudadana y de esta necesidad de que la ciudadanía, a través de organizaciones, a través de academias, de escuelas, pudieran participar en las decisiones y dar sus opiniones respecto a temas coyunturales de las decisiones de un país, ¿no? También mencionaba el maestro Rodrigo el tema de la justicia abierta y hablaba de los amicus curiae. Yo trabajo en una organización civil, como me presentó hace ratito Lucero, en Ethos, pero también participo en muchos colectivos de organizaciones que nos hemos unido para tratar de, pues justamente debatir, discutir temas y poder hacer exigencias en conjunto, en colectivo, ¿no? Y hicimos un ejercicio precisamente de amicus curiae en un proceso de designación en donde hubo un amparo porque la designación se consideró que violaba derechos humanos, y entonces, dado que el colectivo en el que participaba, que se llama Perfiles Idóneos Ya, tiene como meta precisamente observar los procesos de designación, buscar que sean transparentes, que haya participación ciudadana, que se sujete a los principios de pues también de rendición de cuentas, de perspectiva de género, de interculturalidad. Nos pareció importante que esa decisión que se estaba tomando dentro de un juzgado, dentro de un tribunal,
que nosotros pudiéramos emitir nuestra opinión a partir de la expertise que tenemos ya de muchos años de estar observando designaciones y de estar estudiando el tema. Y hicimos precisamente eso, un amicus curiae, este documento, esta herramienta que quiere decir amigos de la Corte, para poder hacerle llegar al juez pues todos nuestros conocimientos, nuestro punto de vista, nuestra perspectiva sobre el caso, ¿no? Y eso es algo que actualmente se sigue resolviendo, pero ya tuvimos esa oportunidad pues de hacernos escuchar como organizaciones, como colectivo, ¿no? Entonces creo que existen estos mecanismos, de repente la ciudadanía no los conoce y yo estoy muy, muy contento de que existan programas como este, porque pues justamente podemos hablarle a las personas, a los ciudadanos, y que ellos sepan que hay la forma de participar en las decisiones públicas, ¿no? Y pues inevitablemente tengo que llevar la conversación al tema que es mi especialidad, que es el tema del combate a la corrupción, ¿no? Y comentarles, platicar, poner en la mesa que así como hay estos mecanismos en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, también dentro de lo que se conoce como el Sistema Nacional Anticorrupción, que seguramente ya se ha hablado de esto en otras conversaciones, existe el mecanismo de participación ciudadana, pues a través de los comités de participación ciudadana, de los cuales Jafia fue integrante, presidenta, Lucero actualmente preside el comité, y pues también hablarle a la ciudadanía y que sepan que está esta puerta para tomar decisiones o participar en la discusión del combate a la corrupción en México, ¿no? Entonces, como parte de estos mecanismos, el utilizar algo que son las redes de participación ciudadana que los CPCs, los comités de participación ciudadana, tienen que crear, y es obligación de los comités crearlos para poder justamente congregar todas esas voces ciudadanas de organizaciones civiles, de academia, del sector empresarial, ¿no? Para que puedan precisamente emitir recomendaciones, posicionamientos, discusiones sobre el combate a la corrupción. Y solo para terminar esta intervención, y yo creo que en la última ahondaré más, también mencionar, y también dentro del tema de la anticorrupción, el tema de la denuncia. El tema de la denuncia, porque tal vez no sea un mecanismo formal de participación ciudadana, tal vez no esté reconocido como un derecho o una obligación, pero sí se tiene que reconocer que el que una persona que está observando un caso de corrupción, un delito, una cuestión de un acoso sexual o una cuestión de alguna injusticia laboral, ¿no? El derecho, obligación o al menos la capacidad del ciudadano de decir esto no está bien y voy a alzar la voz y lo voy a denunciar, ¿no? También es muy importante que entendamos que la denuncia es una forma de aplicar nuestra participación ciudadana, de defender nuestros derechos humanos. Tenemos ese derecho de denunciar las cuestiones que están mal, las cuestiones donde hay corrupción, donde hay delitos, donde hay injusticias, y también invitar a la ciudadanía a que lo ejerza, ¿no? A no quedarse callados, y así como uno puede hablar y participar en las decisiones de gobierno, pues que también haga de manifiesto cuando hay un delito, una injusticia o algo que se sabe que es ilícito y que está mal, ¿no? Por ahí dejaría esta segunda intervención. Gracias, Lucero. Muchísimas gracias, Emiliano. Y tocas un punto bien importante, la parte de la denuncia. Yo también siempre que tengo oportunidad de platicar con ciudadanos, servidores públicos y quien sea, siempre hago mucho énfasis en esta parte de la denuncia, porque, como ya lo decías, nuestra parte de la especialidad principal del campo en el que nos desenvolvemos, pues es la parte de la corrupción y cómo evitarla y prevenirla, ¿no? Y hablando de corrupción, pues sin denuncia, simple y sencillamente, pues no se va a acabar, ¿verdad? Porque mientras veamos que se cometen actos de corrupción, que se hacen las cosas mal y nos quedemos callados, pues inevitablemente van a seguir pasando, ¿no? Entonces, es bien importante esta parte de denunciar. Muchas veces decimos, ay, ¿para qué denuncio si no va a pasar nada? Pues si no denunciamos, menos va a pasar, ¿no? O también luego decimos, ¿para qué denuncio? Al rato se van a dar cuenta que soy yo, van a decir que no, que estoy, que nada más estoy revolviendo todo y todo. O sea, ahora sí que podemos encontrar 1000 pretextos para no denunciar, ¿verdad? 1000 pretextos. Pero lo cierto
es que mientras nosotros no cambiemos esa percepción de pensar que es mejor quedarnos callados, pues las cosas no van a cambiar, ¿no? O sea, realmente es mucho más fácil, y como ciudadanos también siempre lo he pensado, nuestro deber es justamente abrir la boca cuando las cosas no se hacen como se deben de hacer, y cómo, pues siempre a través de la denuncia, ¿no? Entonces, es muy importante esta parte, y ya mencionaban tanto Rodrigo como Emiliano, ¿no? La parte de los amigos Curae, ¿no? O sea, es un apoyo muy grande, donde también nosotros como ciudadanos, pues podemos participar en decirle, pues en este caso, al Poder Ejecutivo, ¿no? Cuando, perdón, al Poder Judicial, cuando algo, pues mira, esto no se está haciendo como debe, nosotros podemos aportar, ¿no? O sea, hay muchos expertos que en miles de campos, ¿no? En la academia, en la investigación, en asociaciones y todo, y pues es importante que también asumamos estos papeles, ahora sí que en el ámbito de nuestro expertise, pues también apoyar aquellas denuncias, aquellas causas en las que podamos nosotros pues tener algún tipo de conocimiento y algún tipo de experiencias que puedan aportar a esto, ¿no? Entonces también, o sea, como ciudadanos tenemos una gran responsabilidad, y insisto, una parte de la denuncia pues es básica, ¿no? Antes de pasar a la ronda final, me gustaría preguntarles si alguien más quisiera agregar algo. Ahora sí que antes de llegar a las conclusiones finales, adelante, ¿eh? No sé, Jafia, Rodrigo, Emiliano, no sé si quieran ahondar un poco más en algo o ya nos vamos directo a las conclusiones. Ustedes me dicen, ¿eh? No, con toda confianza. Vamos a las finales. Adelante, Rodrigo. No, que por mí adelante con las conclusiones ¿Sí? finales. Ok, perfecto. Pues miren, ahora sí que antes de llegar a las conclusiones, nada más quisiera leer un comentario. Bueno, obviamente nos pusieron algunos, nos saludan desde varios estados: Yucatán, Ciudad de México, Quintana Roo y La Paz. Muchísimas gracias, pero hay un comentario que me gustaría leer también para ver si alguien lo quiere retomar dentro de sus conclusiones finales, por favor. Y nos dice Angélica Arellano: y como ciudadanos, ¿cómo podemos garantizar que nuestros derechos humanos realmente sean respetados? Muchas veces el gobierno pasa por encima de ellos, y aun cuando hay instancias que se supone los defienden, no siempre pasa así. Entonces, ahí también para que lo tengan en la mente, y quien lo quiere retomar, o los tres, no hay ningún problema. Entonces, ahora sí me gustaría pasar a la parte de las reflexiones finales. Entonces, Jafia, adelante si nos haces favor de comenzar. Sí, claro, con mucho gusto, Lucero. Aquí hay dos aspectos que me gustaría destacar y que abordaba en su momento esta experta Bolos Jacob de la Universidad Iberoamericana, y nos decía que como primer aspecto el cómo participar, que puede ser de manera directa, que implica en esas decisiones en las que nos sumamos los gobernados, en aquellos que están a cargo de lo que son las autoridades y cómo nos suman. Y también tomar ese aspecto que abordaba el doctor Rodrigo respecto al Parlamento abierto, que es un ejemplo, porque seguramente, o a veces nos decimos, bueno, me estás diciendo que participe, pero ¿cuáles son los espacios? ¿Cómo puedo abordar ese tipo de decisiones? Y al hacerlo esto de manera directa, es decir, ¿cómo hacer para formar parte de estas decisiones o elevarme al grado de empoderamiento y cogestión que hablaba la CEPAL? Y lo primero es que debemos de tomar en cuenta los 3 órdenes de gobierno al que pertenecemos Estados Unidos mexicanos, que es el municipal, el estatal y lo que es el federal, pero también no podemos concebirnos como una soberanía absoluta, que en un momento dado sí que se concibió, sino una soberanía relativa que nos permite ya estar intercomunicados, en las que ya hay una Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha dictado sentencias sobre nuestro país y que ha tenido un grado de influencia y de vinculación, porque así lo establece al momento de cumplir con la Constitución para que sea vinculatorio para México,
pero cito un ejemplo, el considerar dentro de los códigos penales lo que es la figura del feminicidio, entre otros tantos, de que se desprendió del campo algodonero. Entonces, pues, tenemos que ver y visualizarnos primero de esos ámbitos en los cuales podemos intervenir en esas tomas de decisiones y participar a través de las diversas figuras. Tan solo el ejemplo más claro que tenemos ahora en México es ahora las reformas de la Ley Federal del Trabajo que están abriendo o encontramos incluso en línea los parlamentos abiertos, en donde deseamos, no hemos tenido no hay este tipo de oportunidades, pero donde debemos de alzar la voz, tanto quienes sean juristas o especializados en la materia y en otro tenor, los propios empresarios, los propios sindicatos de trabajadores, porque el no participar nos llega en muchas ocasiones a caer en falacias como, pero si lo aplican en este país, también es para México, pero si aquel país lo logró, bueno, es que el derecho comparado y para poder tener una figura jurídica que aplica en otro lugar debe estar completamente contextualizado para ver la diferencia, tan solo riqueza cultural en México, el ver de qué manera puede ser esta reducción de la jornada, hasta qué grado, qué implicaciones en materia fiscal va a tener. Y esta es una manera directa de sumarnos a estos parlamentos abiertos, de llevar estadísticas, de no solamente sumarnos porque otros lo hacen, además de que la ley es legítima, que tiene que seguir un proceso para que ésta pueda considerarse como tal, y el querer legislar antes una ley secundaria, una constitucional, pues ahí vamos a tener un problema muy grave. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que participar. Cuando nos dicen en parlamento abierto, bueno, vamos a llevar nuestros puntos de vista para que esto ver si es posible o si no es factible. Escuchar a aquellos que se encuentran con su mano de obra. Hoy platicaba con la doctora Ángeles López, ella también es experta en lo que es materia laboral, y platicamos acerca de eso, de incluso qué se va a hacer. Ella abordaba un tema muy, muy importante que a lo mejor decimos, bueno, dista de esta reforma. No, es completamente apegado. Hay otros temas, por ejemplo, culturales, materia de ocio, 5 días, 2 días de descanso. ¿Qué hacemos con esos tiempos? Y tiene que ver con políticas, como ella me decía en la mañana, la doctora Ángeles, dice, de cultura, de educación, de formación, de enriquecimiento de tu nación. Es decir, tiene que ir acompañado de otro tipo de políticas públicas. Y esto es lo que nos permite alzar la voz, mi querida Lucero, en este tipo de espacios institucionalizados. Y el segundo, que son aquellos espacios, pero que obedecen a intereses particularizados, o particulares. Por ejemplo, con el mismo tema, está Work Compliance Association, en la cual hay una rama que es un comité de derecho laboral y en el cual ya están abordando también esta temática. Somos un grupo, no formamos parte directa o de ahí de esas decisiones políticas, pero como organización, cuidando el deber o la diligencia dentro del sector empresarial, estamos viendo todo este tipo de asegúnes a través de mis compañeros que forman parte de Work Compliance Association. Es decir, tenemos intereses particulares, sí, y a la vez se han sumado del propio Work Compliance Association a este tipo de parlamentos abiertos, pero sin dejar de hacer la voz en aquellos intereses particularizados de cómo aumentar la productividad. Pero la productividad sin dejar de considerar que son tanto trabajadores como empresarios. Es decir, no, nada más es ver cómo fortalecer el empresario, ¿no? Y aún tomando en consideración el derecho social que pertenece al derecho al trabajo, que ahora sí, como diría el comercial de mi época de la Nana Goya, esa es otra historia. Y aquí entonces tenemos estos dos plataformas que decía Bolos Jacob, que son estas dos maneras, la manera directa, pero esta manera también en que podemos participar y que nuestra voz es escuchada. Pero decíamos de bases sólidas para las construcciones y no podemos dejar de lado la persona misma, no podemos dejar de lado los derechos que son inherentes a nuestra persona, que son tendentes, como lo decía por ahí Enrique Antonio Pérez Luño, a defender nuestra dignidad, nuestra libertad, nuestra igualdad, y que corresponde a la época histórica en la cual nos toca vivir, en esos contextos históricos. Y actualmente, claro que hay derechos humanos para responder a esta pregunta, o tocar un matiz de esta pregunta y participar en lo que decían hace rato, bueno, y en la forma de gobierno ser auténtica, o la pregunta, la interrogante que nos hacía el doctor Rodrigo Santiago, realmente la democracia, bueno, precisamente esos son, el ver el régimen político en el que nos toca vivir, y ahora que nosotros
nosotros nos toca esa parte o esencia del Estado democrático, de que describe nuestra propia Constitución, artículo 39 en adelante, pero es ver en esta democracia no solamente esa directa o esa manera directa que emana de lo que es del propio pueblo, que está a través de quienes se manifiesta a través de quienes son representantes, hay una actividad política, destinatarios quienes somos nosotros a largos rasgos, pero también hay otro tipo de democracia indirecta como lo es la económica, en la cual están los empresarios, en la cual están los sindicatos y en la cual hay comisiones mixtas de seguridad y higiene, hay comisión mixta para crear reglamentos interiores y es una forma de participar y en generar este tipo de actividad, de costumbres que al final de cuentas se convierten en ley o que funcionan en una ley misma y que armonizan las relaciones obrero-patronales. Pero hay otro tipo de democracia que es la cultural y en la cual lo podemos encontrar desde que expresamos a través de una pieza musical, algo que nos toca vivir, que vulnera lo que son nuestros derechos, a través de la literatura, como alzó la voz Eduardo Galeano, como lo hizo Vincent Van Gogh, como en su momento lo hicieron de expresar a través de un cuadro, Vincent Van Gogh me refiero en específico, y cómo escenificó la vulneración de ciertos derechos de la parte trabajadora. Entonces, esos son tipos de democracias que nos permiten alzar la voz y son la base de lo que son los derechos humanos, que es la propia dignidad de la persona. Y junto a la par de ello, las obligaciones que nos corresponden. ¿Cómo asegurarnos, créanme, de que esto se cumple? Si realmente tenemos una ley que define nuestro modo honesto de vivir, nuestra manera de participar, que están las formas institucionalizadas, que son las maneras directas en las cuales intervenimos en las decisiones de poder y en las medidas de cogestión y empoderamiento, hay instituciones que deben de vigilar la aplicación de la ley. Y a la par, el momento de silencio, creo que eso no nos ayuda mucho. Las instituciones no es desaparecer las instituciones, es garantizar el funcionamiento de las instituciones, y si hay una pieza que no está funcionando, pues entonces hay que seguir un procedimiento sancionatorio, ya sea administrativo, dependiendo de cuál ilícito, cuál estemos tratando, y por otra parte, el que nosotros como gobernados no quedemos callados, que también podamos tomar la parte de responsabilidad que nos corresponde, aunque sabemos que la garantía viene completamente de lo que es el Estado y nosotros de una manera horizontal. Y hasta aquí yo cerraría mi comentario. Muchísimas gracias, Jafia. Adelante, Emiliano, por favor. Gracias. Pues yo creo que cerraría contestando la pregunta de Angélica Arellano que nos comentabas, ¿no? De qué podemos hacer como ciudadanos para garantizar nuestros derechos humanos, y que justo va en sintonía con lo que hablaba el tema de la denuncia. Creo que lo primero que tienes que hacer, Angélica, es informarte, o sea, acercarte a la Constitución, en primer lugar, leerla. Yo creo que muchas veces no todas ni todos hemos leído la Constitución, hemos leído los derechos que tenemos una idea de cuáles son esos derechos, los que nos enseñaron en la clase de formación cívica y ética, tal vez, pero de pronto hay un momento en nuestra vida en el que dejamos de acercarnos a esa parte, ¿no? Y también podemos dar por hecho muchas cosas o simplemente desconocer. Entonces, yo diría lo primero que hay que hacer es informarnos, acercarnos a la Constitución por ser nuestra Carta Magna y leer los primeros 29 artículos para tener una idea de todas las áreas, todas las temáticas en donde nosotros tenemos garantías, o donde el Estado garantiza nuestros derechos humanos, ¿no? Una vez que conozcamos los derechos que tenemos, también decía por ahí Lucero las obligaciones, porque los derechos van emparejados de obligaciones. Entonces, conocer derechos, conocer obligaciones, ya podemos entonces ver qué es lo que queremos, en qué es lo que nos queremos involucrar, ¿no? Porque cuando hablamos de derechos estamos hablando de temas de salud, estamos hablando de derechos reproductivos y sexuales, estamos hablando de temas de medio ambiente, de educación, derechos como mujeres, derechos como pueblos indígenas, derechos como personas con alguna discapacidad, derechos desde la comunidad LGBTIQ+, o de las preferencias sexuales que tengamos. Es decir, hay un mundo, hay un cúmulo de derechos que son garantizados o que deberían de ser garantizados por el Estado, y entonces tendremos que identificar exactamente dónde o cuáles o cómo, de qué manera queremos ejercerlo o qué cosa nos está sucediendo en nuestro contexto que no nos está permitiendo hacerlos valer, ¿no? Y posteriormente podríamos acercarnos a las autoridades porque el gobierno tiene la obligación de proveer espacios para hacernos valer esos derechos, ¿no?
Y decía también Angélica en su comentario, muchas veces las autoridades no nos hacen caso o no cumplen con esa valía de los derechos. Ahí es en donde aparecen las organizaciones de la sociedad civil, donde aparecen muchos ejercicios académicos, donde a veces aparece el sector empresarial, decía por ahí Jafia de esta democracia indirecta, porque cuando el Estado no logra proveer o no tiene la capacidad o simplemente no tiene la voluntad, ¿no?, de proveer y de garantizar estos derechos, es donde la sociedad civil emerge, ¿no?, y trata de hacer un contrapeso y trata de ayudar y apoyar para que se hagan valer esos derechos. Puede ser en la vía jurídica, por ejemplo, ya decíamos de los amicus, el litigio estratégico, o sea, hacer valer los derechos por la vía jurídica, pero hay muchas iniciativas que podemos nosotros conocer y acercarnos dependiendo la temática que queramos, en la que nos queramos involucrar, ¿no? Y sobre eso, por ejemplo, yo les quería compartir que justamente hay una página que se llama Faro Democrático, que es del Instituto Nacional Electoral, en donde ustedes, como ciudadanas, como ciudadanos, pueden entrar y conocer un poco más sobre el tema de ciudadanía y participación. A mí me sirvió mucho ahorita para hacer un repaso para este programa, y desde ahí pueden ver temas de historia, de cómo fue evolucionando el tema de la participación ciudadana, vienen los conceptos que nos hablaba el doctor Rodrigo. Y hay muchos otros espacios dependiendo del tema, ¿no? Por ejemplo, temas presupuestarios, ¿no? Si queremos entrar a temas más de economía o dependiendo. Yo les quiero compartir, y ya con esto termino esta intervención, que en el tema de la denuncia, que como les mencionaba, mi especialidad es en el tema de anticorrupción, el combate a la corrupción, hacer políticas públicas para prevenir la corrupción. Tenemos un proyecto que se llama la Red ADA, la Red de Acompañamiento a Denunciantes Anticorrupción. Nos pueden seguir en redes, se buscan en Instagram Tu Red ADA o en Twitter Tu Red ADA también, en TikTok. Y lo que queremos ahí hacer es justamente una red de personas expertas, no solo abogadas y abogados, sino también psicólogas, psicólogos, victimólogos, trabajadores sociales, es decir, crear un grupo interdisciplinario de personas que te puedan acompañar al momento de hacer una denuncia de casos de corrupción. Así como esta red, hay muchas otras redes que se van especializando en diferentes temas, pero créanme que hay muchas organizaciones y muchas personas, y aquí tenemos 4 personas que tienen esta vocación de ayudar, esta vocación de apoyar a la gente, y que no va a importar el tema en el que ustedes como ciudadanos estén teniendo esta violación de derechos o estas dudas de qué manera los pueden ejercer, se pueden acercar a nosotras, a nosotros, y con mucho gusto podemos buscar la forma de canalizar a esa red que te va a apoyar, ya sea en un tema de violencia de género, en un tema de discriminación por raza, o a lo mejor en un tema de falta de inclusión. Y ya les comparto esto de la Red ADA, que es precisamente para acompañar cuando ustedes sean víctimas de un caso de corrupción y quieran denunciarlo, precisamente, ¿no? Entonces, bueno, estos son algunos de los ejemplos, y espero que con esto Angélica haya respondido esa pregunta que amablemente nos hiciste, y pues muchas gracias también por esta tan rica conversación. Muchísimas gracias, Emiliano. Y para cerrar, Rodrigo, por favor. Muchas gracias, Lucero. Sí, también un poco en sintonía con lo que comentaba Emiliano respecto a la pregunta de Angélica Arellano, yo le diría que existen 2 sistemas de protección de derechos humanos. Uno jurisdiccional, que es el protegido a través, por ejemplo, del recurso de amparo, y uno no jurisdiccional, que es el que tiene a su cargo las comisiones, tanto las comisiones estatales de derechos humanos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En cuanto al sistema jurisdiccional, yo creo que ella podría, Emiliano nos acaba de dar un buen ejemplo a través de esta red de acompañamiento de denunciantes de corrupción, es decir, las mismas organizaciones de la sociedad civil pueden acompañar casos de violaciones a derechos humanos, pueden indicarle a las personas qué hacer, acompañarlas, incluso promover algún juicio en su caso, promover una queja ante derechos humanos. Pero también están
la Comisión de Víctimas a nivel nacional y las comisiones de víctimas a nivel local, que también tienen asesoría jurídica para ayudar a las víctimas a presentar algún recurso. Y también los propios tribunales de justicia tienen defensorías públicas, es decir, existe todo un sistema, tanto jurisdiccional como no jurisdiccional, al que pueden recurrir las personas en caso de sentir que la autoridad ha vulnerado derechos humanos. Yo concluiría diciendo que hay un concepto que acuñó un profesor argentino que se llama Guillermo O'Donnell, que se llama democracia delegativa. Guillermo O'Donnell criticaba que las democracias se han convertido en democracias de tipo delegativo, es decir, que nada más votamos y nos desentendemos, nos despreocupamos de lo que pase. Y él proponía que fueran precisamente democracias de tipo participativo, es decir, que fomentaran, que más allá de votar, se fomentara un tipo de participación activa, de involucrarse en los asuntos públicos, como lo hacen las organizaciones de la sociedad civil, como en donde está Emiliano, es decir, muchas organizaciones a nivel nacional se especializan en distintos temas de derechos humanos, en anticorrupción, en libertad de expresión, en violencia de género, y es a partir del trabajo de estas organizaciones en donde la ciudadanía puede acompañarse, puede pedir información, puede acompañar un caso, presentar un caso, y de esta forma también se puede construir la ciudadanía. Yo diría que si no hacemos esto, si no fomentamos este tipo de participación, corremos el peligro de lo que ya mencionaba en un inicio, es decir, que las democracias comiencen a actuar de manera regresiva, que los mismos gobiernos tomen decisiones antidemocráticas y que nosotras y nosotros, si no hacemos algo, incurramos en eso o apoyemos eso. Veamos el ejemplo de lo que está ocurriendo en El Salvador, ¿no? El presidente Bukele ha tomado ciertas medidas que son muy populares a nivel social porque la gente en El Salvador siente que, que está más segura a partir de la detención de distintas personas, pero esas mismas detenciones, esa misma megacárcel que está presumiendo tanto el presidente Bukele, vulnera derechos humanos, porque se están metiendo a personas sin ser juzgadas. Ese tipo de medidas pueden ser muy populares, muy populistas, tener el apoyo social del 95 o 100% de la población, pero en el fondo vulneran derechos humanos. Entonces creo que la idea es hablar de estos temas, involucrarnos en estos temas, porque si no, se pueden tomar medidas antidemocráticas sin que nos demos cuenta, o incluso que nos demos cuenta y no hagamos algo para remediarlas. Y puede ser que en algunos casos sea demasiado tarde. Gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo, y de verdad les agradezco muchísimo su participación el día de hoy. Creo que como ciudadanía es importante que conozcamos pues esta parte de pues ¿qué es eso? O sea, que ahora sí que ¿qué somos, no? O sea, ¿qué es eso de ser ciudadano? Y mucho más importante esta parte de tener claro de cómo esto abona a que nosotros también podamos aspirar a que nuestros derechos humanos sean respetados, se construyan, porque también son cosas que si bien no son regresivas, sí son progresivas, ¿no? Van avanzando y van siendo, se van adaptando a las nuevas necesidades y a todo lo que va surgiendo, y es importante que nosotros como ciudadanos pues también luchemos por esos derechos, luchemos porque se nos respeten, pero también contribuyamos a ellos, ¿no? Al final, lo que queremos es eso, que estos derechos nosotros mismos los vayamos adquiriendo, los vayamos luchando por ellos y pues obviamente tener esta participación total de nuestra parte, ¿no? Ya nos ponía muy buen ejemplo el doctor Rodrigo de que a veces pensamos que las soluciones a simple vista pueden ser las mejores, pero ahí hay situaciones donde nuestros derechos humanos se ven vulnerados
y a lo mejor cuando los vemos que son para otras personas, pues decimos, bueno, pues ni modo, ¿no? Pues ahora sí que 1 entre 1000, ¿no? Uno, pero ¿qué pasa cuando es a uno al que se le vulneran estos derechos? Ahí ya no lo vemos como, bueno, pues fue uno, ahora sí que es el daño colateral, ¿no? ¿Verdad? Ya cuando es para uno, ya no es un daño colateral. ¿Por qué? Porque ya se nos está afectando. Entonces, no tenemos que cerrarnos a pensar que solamente los derechos se tienen que respetar cuando son para mí, sino ahora sí que los derechos se les respetan a todos y como ciudadanos también es nuestro deber pues luchar por eso, ¿no? No nada más por los de nosotros, sino por los derechos de todas las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, yo de verdad les agradezco mucho su participación nuevamente. Creo que nos dan, nos dejan grandes lecciones y gran conocimiento que estoy seguro que nos ayudará muchísimo, pues justamente a construir ciudadanía, que es lo que necesitamos y nos hace falta mucho como país. Nada más, pues ahora sí que les doy las gracias a todas las personas que tuvieron la oportunidad de seguirnos en vivo, también a las personas que nos podrán ver posteriormente a través de nuestro canal de YouTube y bueno, en las plataformas de podcast, ya saben que nos pueden encontrar en la que ustedes gusten y los esperamos el siguiente jueves a las 6 de la tarde para pues seguir abordando todo este tipo de temas. Les agradecemos mucho su presencia el día de hoy. Hasta luego.